Dale. Bueno, señor, es que algunas notas No empieces con tu pendejada, no empieces. Atención, lo que estás a punto de escuchar no es una simple historia, es una mezcla explosiva de gloria, tragedia, amor y redención. La vida de Julio César Chávez, el gran campeón mexicano, tiene todos los ingredientes de una película épica, un niño humilde que desafió al destino, un guerrero que conquistó el mundo con sus puños, y un hombre que luchó contra sus propios demonios fuera del ring, entre victorias, adicciones, romances prohibidos y segundas oportunidades. Su historia nos demuestra que incluso las leyendas pueden caer, pero también renacer. Así que no parpadees, porque en los próximos minutos conocerás la verdadera historia detrás del ídolo, el mito y el corazón del César del boxeo. En el corazón de Ciudad Obregón, Sonora, el 12 de julio de 1962, nació un niño destinado a cambiar la historia del boxeo mexicano, Julio César Chávez. Su infancia estuvo marcada por la humildad y la lucha diaria de una familia trabajadora. Su padre, un ferrocarrilero honrado y esforzado, trataba de sacar adelante a sus hijos en medio de las limitaciones económicas, mientras su madre se encargaba del hogar y del cuidado de los pequeños. Todo parecía indicar que el destino de Julio sería tan común como el de cualquier otro niño de su barrio, pero había en él una chispa distinta, una mirada intensa que revelaba una determinación poco común. La estabilidad familiar se rompió cuando una huelga ferroviaria obligó a los Chávez a mudarse a Culiacán, Sinaloa. Ese cambio, que para muchos habría sido una desgracia, se convirtió en la puerta de entrada al destino del joven Julio. Fue en las calles polvorientas de Culiacán donde su vida tomó rumbo. A los 4 años, comenzó a observar a los peleadores locales entrenar con una mezcla de admiración y fascinación. Aquellos hombres que se subían al ring con los puños envueltos en vendas se convirtieron en sus primeros ídolos. No soñaba con juguetes ni lujos, soñaba con guantes, con el sonido de la campana y con la gloria de ser campeón. Con el paso del tiempo, esa curiosidad infantil se transformó en obsesión. Julio pasaba horas golpeando costales improvisados, practicando frente a espejos y soñando despierto con algún día ser el orgullo de su gente. No tenía dinero ni equipo, pero tenía fuego en el alma. Su madre temía verlo tan entregado a un deporte que parecía tan rudo, pero el pequeño Chávez ya había elegido su camino. En los barrios de Culiacán, entre el ruido de los trenes y el polvo de las calles, nació el espíritu de lucha que definiría toda su carrera. Aquel niño humilde no lo sabía, pero cada golpe que daba al costal era un paso hacia la inmortalidad. Desde los primeros entrenamientos en los gimnasios modestos de Culiacán, Julio César Chávez demostró que no era un boxeador común. Su disciplina era feroz, casi obsesiva. Mientras otros jóvenes salían a divertirse, él prefería correr al amanecer, golpeando el aire como si ya estuviera peleando por un título mundial. Su talento natural, combinado con una voluntad inquebrantable, lo convirtió rápidamente en una promesa del boxeo mexicano. Pero lo que realmente diferenciaba a Julio era su hambre. No peleaba por dinero ni fama, sino por orgullo, por demostrar que desde la pobreza también se podía alcanzar la grandeza. En el ring se transformaba. Sus ganchos al hígado eran temidos, su resistencia legendaria. Cada golpe que lanzaba llevaba la fuerza de su historia, de su infancia sin lujos, de los sacrificios de su familia. Muy pronto, su nombre comenzó a resonar en todo México y luego en el mundo. Su récord de 90 peleas invicto se convirtió en algo casi mítico, un número que parecía imposible en una disciplina tan brutal. Los comentaristas lo llamaban el César del boxeo, y los aficionados lo veían como un símbolo de la fuerza mexicana, tan humilde, valiente y obstinado. Cada combate era una batalla épica, donde no solo peleaba contra su oponente, sino también contra la adversidad que lo había acompañado desde niño. Las multitudes gritaban su nombre con devoción, y en cada victoria el país entero celebraba. Pero detrás de los triunfos había una historia humana: el cansancio, las heridas, la soledad de los hoteles antes de las peleas, el peso de las expectativas. Julio lo soportaba todo con una sonrisa, convencido de que el dolor era parte del camino hacia la gloria. Con cada cinturón ganado,
Con cada knockout memorable, consolidaba su leyenda. No solo vencía rivales, sino que inspiraba a millones de personas que veían en él el reflejo de sus propias luchas. Así, aquel joven de Culiacán, que una vez soñó con ser alguien grande, se convirtió en el campeón que México necesitaba. Un guerrero incansable, cuyo nombre quedaría grabado para siempre en la historia del boxeo mundial. El brillo del éxito no siempre ilumina, a veces ciega. Para Julio César Chávez, el precio de la gloria fue alto. Detrás de los aplausos, los trofeos y las multitudes que coreaban su nombre, comenzó a gestarse una batalla mucho más dura que cualquier pelea. El campeón, que parecía hecho de acero, empezó a mostrar grietas. Cuando llegó su pelea número 91 contra Frankie Randall, algo había cambiado. Julio subió al ring con la mirada apagada y el alma cansada. Aquel combate marcaría un antes y un después. Perdió, y con esa derrota perdió también parte de sí mismo. Más tarde, confesó que en ese momento su adicción ya estaba muy avanzada. Seguía ganando porque era un peleador natural, diría años después, con una mezcla de orgullo y arrepentimiento. Pero detrás de esa frase se escondía la verdad más dolorosa. Estaba peleando contra el mundo, pero sobre todo contra sí mismo. Los entrenamientos se volvían más difíciles. Lo que comenzó como una distracción se transformó en dependencia. El alcohol y otras sustancias se convirtieron en una forma de escapar de la presión constante, del peso de ser un ídolo que todos esperaban ver triunfar siempre. En los camerinos, los amigos intentaban animarlo, pero él sabía la verdad, que la verdadera pelea estaba dentro de su cabeza. No se trataba de un rival de carne y hueso, sino de un vacío que lo devoraba lentamente. A pesar de todo, Chávez no se rendía. Seguía entrenando, seguía subiendo al cuadrilátero, aunque su espíritu estuviera herido. Esa etapa oscura, llena de tropiezos y silencios, fue la prueba más grande de su vida. No había cinturones que ganar, ni fanáticos que lo aplaudieran. Solo un hombre enfrentando la dura realidad de sus errores. Pero incluso en medio de la caída, el campeón aún respiraba dentro de él, esperando el momento de levantarse una vez más. En medio del torbellino de fama, viajes y victorias, Julio César Chávez conoció algo que no se gana con cinturones ni trofeos: el amor. Fue durante unas vacaciones de Semana Santa, en los años 80, cuando el destino cruzó su camino con el de Amalia Carrasco, una joven tímida, de mirada dulce y corazón tranquilo. Ella no era parte del mundo del boxeo, ni buscaba fama. Era una muchacha sencilla que soñaba con ser azafata y vivir una vida normal. Pero aquel encuentro lo cambió todo. Julio, acostumbrado a los reflectores, quedó cautivado por su naturalidad. Amalia recordaría más tarde que él era amigo de su hermano y que comenzó a visitarlos con frecuencia, compartiendo charlas y risas frente al mar. Yo estaba barriendo afuera de mi casa cuando pasó y me saludó. Contaría entre risas, sin imaginar que ese simple gesto sería el inicio de una historia que marcaría sus vidas. Poco después, él la invitó a una graduación, y desde entonces el lazo se volvió inseparable. Amalia dejó atrás su sueño de volar para construir uno nuevo. Al formar una familia junto a Julio, vivieron momentos de pasión, de alegría, pero también de sacrificio. Ser la esposa de un campeón no era fácil. Las ausencias eran largas, las noches solitarias, y el peso de la fama comenzaba a afectar la estabilidad del hogar. Aún así, juntos tuvieron 3 hijos: Julio César Jr., Omar y Cristian. Cada uno llevaría el apellido Chávez con orgullo, aunque también con la enorme carga de la herencia familiar. Durante los primeros años, el amor entre Julio y Amalia parecía indestructible. Ella lo acompañaba a las peleas, lo alentaba desde la primera fila y celebraba cada triunfo como si fuera propio. Pero el brillo de los reflectores ocultaba sombras que crecían en silencio. Las fiestas, las tentaciones y los rumores comenzaron a golpear la puerta del hogar. Amalia, con una paciencia infinita, soportó lo que pudo, intentando mantener unida a la familia mientras él se perdía entre los excesos. Y los compromisos finalmente, el desgaste fue demasiado. Las infidelidades y el dolor rompieron lo que alguna vez fue un amor puro. El divorcio llegó, dejando cicatrices profundas en ambos. Sin embargo, Amalia siempre sería una figura fundamental
en la vida de Julio. La mujer que lo conoció cuando aún no era leyenda, la que creyó en él antes de que el mundo lo hiciera, y la que le dio el mayor título de todos an ser padre. Después del divorcio con Amalia Carrasco, Julio César Chávez se encontraba en un momento de confusión y soledad. Había conquistado todos los títulos posibles, pero su corazón seguía vacío. Fue entonces cuando el destino le presentó a Miriam Escobar, una joven de apenas 17 años cuya vida también había sido golpeada por la tragedia. Miriam estaba casada con Jesús Bebé Gallardo, un hombre ligado al mundo del boxeo y amigo cercano de Julio. La amistad entre ambos matrimonios era sincera y respetuosa, hasta que la muerte inesperada de Jesús cambió el rumbo de todo. Miriam quedó viuda, con 2 hijos pequeños y un dolor inmenso. Julio, movido por la compasión y el cariño, comenzó a visitarla, a ofrecer. Lo que empezó como un gesto de amistad se transformó lentamente en una conexión más profunda. Él encontraba en Miriam la paz que tanto necesitaba. Ella veía en él a un hombre dispuesto a protegerla y a devolverle la esperanza. No fue una historia fácil ni aceptada por todos, pero juntos construyeron un vínculo fuerte, nacido de la pérdida y del amor sincero. Con el tiempo formaron una nueva familia, y de esa unión nació su única hija biológica, Nicole Chávez, quien se convertiría en el orgullo del campeón. Sin embargo, como toda historia marcada por el destino, no estuvo exenta de tormenta. Los viejos hábitos de Julio, las tentaciones de la fama y los discusiones y dolor. Pero Miriam, con una fortaleza admirable, se mantuvo firme. Ella entendía que detrás del ídolo había un hombre herido y decidió apostar por su amor. En una de las anécdotas más recordadas, Miriam lo sorprendió en Las Vegas con otra mujer, en una escena tan tensa como inolvidable. Julio, entre risas y vergüenza, reconocería años después aquel episodio como una lección. Siempre le fui infiel a mi señora, y eso con humildad. Finalmente, en 2015, después de años de altibajos, decidieron casarse oficialmente, sellando una historia de redención, perdón y madurez. Desde entonces, Miriam se convirtió no solo en su esposa, sino en su roca, su refugio y su compañera de vida. Gracias a ella, el campeón encontró lo que ninguna victoria pudo darle en estabilidad, paz y un verdadero hogar. La vida de Julio César Chávez fue tan intensa fuera del ring como dentro de él en sí. En los combates se enfrentaba a golpes, todo lo que muchos sueñan en dinero, poder, reconocimiento y admiración, pero también lo empujó a un mundo donde las tentaciones eran constantes. Mujeres, fiestas, excesos y rumores formaban parte del entorno del campeón. En Julio no lo niega. Con el tiempo aprendió a hablar de esa etapa con una mezcla de vergüenza y humor. Siempre fue un paso más y casarse oficialmente. Aquella boda no fue un evento de glamour, sino un acto simbólico, el cierre de un ciclo y el comienzo de una nueva historia. Miriam, vestida con una elegancia sencilla, irradiaba la paz que tanto le había costado encontrar. Julio, con una sonrisa sincera, parecía más feliz que en cualquiera de sus victorias en el ring. Desde entonces su relación se ha convertido en un ejemplo de cómo el amor puede resistir incluso su confidente y su refugio. Él, por su parte, aprendió a valorar lo que antes daba por sentado. Miriam ha sido mi mayor apoyo, mi compañera, mi todo, dijo una vez con lágrimas en los ojos. Gracias a ella, el campeón volvió a sentirse humano, vulnerable, pero fuerte. Hoy, lejos de los reflectores, viven una vida tranquila, basada en la comprensión. Para verlo enfrentar al estadounidense Greg Haugen. La atmósfera era eléctrica. Las tribunas vibraban con un rugido que parecía mover el suelo. Era México entero sosteniendo la respiración. Chávez, con su típica serenidad sino por el orgullo de su país. Desde el primer campanazo, el duelo fue feroz. Haugen, confiado, lo provocaba, pero Julio respondía con golpes que llevaban la fuerza de millones de corazones mexicanos. Solo quería que sonara la campana. Con el paso de los años, Julio César Chávez comprendió que las verdaderas peleas no siempre se libran en el ring. Después de los títulos, los aplausos y las caídas, llegó el momento de mirar atrás y entender el significado de todo
lo vivido. Su mayor herencia no fueron los cinturones de campeón ni los récords que aún asombran al mundo, sino su familia, la dinastía Chávez. Ser padre se convirtió en su combate más profundo y duradero. Julio César Chávez Jr., su primogénito, siguió sus pasos en el boxeo. Encontró la paz que el boxeo nunca le dio. Verla crecer me ha enseñado que la verdadera victoria está en el amor y en la familia, confesó con emoción. Su hogar, antes lleno de caos, se transformó en un espacio de calma y reflexión, donde Miriam y sus hijos representan todo lo que luchó por recuperar. Hoy, lejos de los reflectores, Julio sigue siendo una leyenda. Deja tu me gusta y suscríbete al canal. Tu apoyo nos ayuda a que más personas descubran las historias ocultas detrás de los grandes ídolos del mundo. Activa la campanita para no perderte los próximos documentales y cuéntanos en los comentarios qué parte de la vida de Julio César Chávez más te sorprendió. Nos vemos en el próximo video, donde una nueva verdad espera ser contada.